Buenos días, mi nombre es Gemma Monserrate Zambrano Salvatierra, de Medicina Veterinaria Paralelo C. Voy a hablarles acerca de unas preguntas sobre el tema de la división celular. ¿Qué es la división celular? Este es un proceso que origina nuevas células. En la división celular, esta es una de las partes del ciclo de la célula, en la cual una célula madre se divide formando así células hijas. Estas se pueden dar ya sea por mitosis o meiosis. En la mitosis, estas crean dos nuevas células idénticas al original, y la meiosis, esta crea 4 células, pero estas tienen una variación en sus cromosomas. Bueno, ¿cómo se multiplican las células? Toda célula se reproduce por fisión binaria. Como ya lo mencionamos anteriormente, la célula madre da origen a 2 células hijas que prácticamente son iguales. ¿De dónde vienen las células? Se dice que esto ocurrió en la Tierra a partir de las moléculas orgánicas que existían en el agua. Pero hoy en día no se descarta que parte de estas moléculas orgánicas que se necesitaron para crear la vida se sintetizaran en otros planetas o en el propio espacio. ¿Por qué se dividen las células? Esto pasa por muchas razones. Una de ellas es, por ejemplo, cuando tenemos un accidente, que tenemos un golpe, una dañada o un raspón. Las células se dividen para así reemplazar a las viejas, es decir, a las células muertas o las células dañadas. ¿Cuántas células se encuentran en el cuerpo? Se dice que alrededor de 37.2 billones de células, aunque la respuesta no es fiable. También existen alrededor de 200 tipos diferentes de células, como por ejemplo glóbulos rojos, células de la piel, células nerviosas o células grasas, debido a que el cuerpo en sí es multicelular y cada célula tiene su función. ¿Cómo se sabe cuándo las células se dividen? Bueno, esto pasa en función a las necesidades de cada organismo. Es decir, que es un acto natural para cumplir con las funciones vitales, en este caso ya sea crecimiento, desarrollo o reparación de una herida. La mitosis se define como un proceso de división celular asociada a las células somáticas. Las células somáticas de un organismo eucariótico son todas aquellas que no van a convertirse en células sexuales, y por tanto la mitosis da lugar a 2 células exactamente iguales. La mitosis tiene un ciclo celular y también tiene un proceso. El ciclo celular de la mitosis es un proceso que se define desde una célula, es decir, desde el momento en el que nace, luego se divide y luego genera otras células. Este ciclo se divide en diferentes fases: fase G1, fase G2, fase S y fase M. La fase G1 y fase G2 son denominadas como huecos por la palabra en inglés gaps. Esto se refiere a que todo el proceso de la célula ocurre en el núcleo. Cuando las células están en el núcleo, estas están creciendo, están preparando para la siguiente división. En la fase S, conocida como fase de síntesis, esta es cuando las células del ADN se duplican o ocurre la duplicación de cromosomas, que también se le puede llamar así. En la fase M, conocida como fase de mitosis, esta es el proceso en el cual la célula se divide y genera células hijas. Luego tenemos el proceso de la mitosis, pero antes del proceso ocurre la interfase. La interfase es el tiempo que pasa entre 2 mitosis o división del núcleo celular. Durante la fase sucede la duplicación de cromosomas de ADN. Así, cada hebra de ADN forma una copia idéntica a la inicial y procede a las hebras duplicadas se mantienen dentro del centrómero. Luego de esto ocurre el proceso, que se divide de diferentes fases: profase, metafase, anafase y telofase. En la profase, durante la profase, las hebras de ADN se condensan y van adquiriendo una forma determinada llamada cromosoma. Estas desaparecen en el envolúcreo nuclear y el nucleolo. Los centriolos se ubican en los puntos opuestos de las células y comienzan a crear nuevos filamentos, que a esto se le llaman uso mitótico. Luego tenemos a la metafase. En la metafase, las fibras de ADN se condensan dentro de cada centrómero y dentro de los cromosomas. Estos se condensan en la tala ecuatorial de la célula y cada uno aplicado a su célula. Luego tenemos a la anafase.
cromosomas se separan y se mueven a los puntos opuestos de la célula. El movimiento es el resultado de la combinación del centrómero a lo largo de los microtúbulos y del uso y la integración física de los túbulos polares. Por último tenemos a la telofase. Finalmente, en la telofase los cromosomas llegan a los puntos opuestos de la célula y se forman las membranas alrededor del núcleo llamados hijos. Cuando los cromosomas se dispersan, estos ya no son visibles al microscopio óptico. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. A mí me ha tocado exponer el ciclo celular de la meiosis y división de la meiosis. La meiosis tiene dos ciclos de división celular, conveniente llamado la meiosis 1 y la meiosis 2. La meiosis 1 reduce la mitad del número de cromosomas y también es cuando ocurre el intercambio de la meiosis 2. Reduce la mitad de cantidades de información genética en cada cromosoma de cada célula. El resultado es 4 células hijas llamadas células haploides. La célula haploide tiene solo un conjunto de cromosomas, mitad del número de cromosomas que la célula madre. Antes de que la meiosis 1 comience, la célula para atravesar la interfase. Al igual que la mitosis, la célula madre utiliza este tipo para prepararse para su copia de ADN. Durante las próximas etapas de la meiosis, este ADN será cambiado por células haploides. Así que recuerda, la mitosis es lo que nos ayuda a crecer y la meiosis es la razón que todos somos únicos. División de la meiosis. La meiosis es la otra forma principal que se divide las células. La meiosis es la división celular que crea células de sexo con óvulos femeninos o células de espermatozoides masculinos. Después de la meiosis, las espermas, células, huevos se pueden unir para crear un nuevo origen. Tenemos divididas genéticas en todos los organismos de la reproducción sexual por la meiosis. Durante la meiosis, una pequeña porción de cantidad de cromosomas se rompe y se suelda otros cromosomas. Este proceso se denomina entrecruzados o recombinación genética. Recombinación genética es la razón hermanos completos creados con células huevos o células de las espermas de los mismos padres se pueden mirar muy diferentes entre unos y otros. Tenemos la división de la célula entre la meiosis 1 y la meiosis 2. La meiosis 1 viene por el núcleo del hijo 2, el núcleo hijo 1. Viene la mitosis 1, la meiosis 2. Cromosomas homólogos, interfaz. Buenos días, mi nombre es Natalie Margarita Aicebar Zambrano, de Veterinaria Paralelo C. Mi tema a tratar es mitosis en animal. La mitosis es un tipo de división celular en la cual una célula madre se divide para producir dos nuevas células, las hijas, que son genéticamente idénticas entre sí. La división celular suele durar entre 1 hora a 2 horas, siendo la profase la etapa de mayor duración, pues consume casi la mitad del tiempo total. Aunque la mitosis es un proceso continuo, suelen considerarse tradicionalmente en 4 fases, que son profase, metafase, anafase y telofase. Ahora les voy a hablar sobre la meiosis en animal. La meiosis en animal. La meiosis es una afección ocular que se produce cuando las pupilas se contraen y no responden a la cantidad de luz que llega a los ojos. Este proceso se lleva a cabo en 2 divisiones nucleares y citoplasmática, llamadas primera división y segunda división meióticas. En muchas formas, la meiosis es muy similar a la mitosis. La célula experimenta
etapas similares para organizar y separar los cromosomas. Los procesos meióticos a nivel cromosomáticos son similares tanto en las células germinales que darán gametos masculinos como en los que darán a los femeninos, y tanto la reducción a la mitad del número de cromosomas homólogos ocurren en todos las especies con reproducción sexual. No debemos confundir meiosis con mitosis. En la meiosis se produce una copia completa de genoma de la célula que luego se reparte entre sí las dos células hijas, con lo que cada célula hija tendrá la misma información que la madre.